desde mi humilde opinión, yo nunca había tenido la sensación de ver al mundo tan mal, tan desordenado, como si esto fuera una especie de gran manicomio, un polvorín, que en cualquier momento puede salir todo por los aires como de un tiempo a esta parte. Créanme. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado en Israel, yo no conocía a ese país y conozco a ese país como la palma de mi mano. Como dice Elena, es nuestra segunda casa. Y yo no conocía a ese país como me lo encontré en diciembre. Para mí, Israel es el país que impacta a las personas que van por primera vez, porque es un país de miles y miles de jóvenes y es uno de los países más alegres que he visto en mi vida. Y miren, he vivido en Andalucía, que tiene fama los andaluces de ser muy alegres, y lo son, pero yo nunca en mi vida he visto un país más alegre que ese país. Gente danzando por la calle, cantando por la mañana, por la noche, gente muy mayor, niños, jóvenes. Era un país con una alegría que a más de uno le llamaba la atención. Pues yo me encontré un país triste, apagado, cuando estuve en el mes de diciembre del año pasado. Claro, con todo lo que había ocurrido. Y volví en enero de este año y no vi todavía lo que vi hace años cuando iba, ¿no?, con grupos. Ahora nos vamos el lunes otra vez. Mañana, lunes, salimos para Madrid, estaremos allí pasando la noche. Tenemos que pasar la noche porque el vuelo sale para Tel Aviv a las 8 de la mañana y tenemos que estar en este tipo de vuelos 3 horas antes. Y vamos con un grupo grande de hermanos que nos vamos a encontrar en Madrid. Ya otros están en Tel Aviv. Y cuando el grupo este se vaya, que son casi, no sé, 50 personas, pues estaremos un par de días un poco descansando y esperamos al siguiente grupo. Y vamos a estar prácticamente hasta final de mes en ese país. Pero ni en lo político, ni en lo social, ni en lo religioso, ni en nada se parece ese país al que yo conocí hace años, que me llamó tanto la atención, y a todo el mundo que hemos llevado, y hablamos ya de miles de gente que hemos llevado a Israel, siempre impacta. Yo recuerdo que mi infancia en Venezuela fue una infancia maravillosa. La gente de Venezuela en aquellos años no se querían ir a vivir a los Estados Unidos, porque se vivía casi mejor en Venezuela, y encima hablando español, que irte a los Estados Unidos. Mis bisabuelos y mis abuelos se fueron a Cuba, huyendo de la guerra civil, de la posguerra, del hambre, de la miseria. Otros de mis familiares después se fueron a Venezuela, otros a Argentina. Y eran países que ofrecían una esperanza. Eran como, permítame que ponga este ejemplo, como Egipto en la Biblia, ¿no? Saben que cuando había miseria, cuando había pobreza, cuando había escasez de alimentos, cuando no había lluvia, siempre la gente iba a Egipto y siempre había una oportunidad, ¿no? Independientemente de todo lo que representa espiritualmente Egipto, en Egipto siempre había agua, siempre había trabajo, siempre se podía empezar una vida nueva. Pues esos países, hasta el otro día, como quien dice, eran eso. La gente iba. ¿Cuántos canarios fueron a Venezuela, a Cuba, verdad? ¿Y cuántos hijos de esos que fueron a Venezuela después han vuelto, hijos y nietos, verdad? Y uno mira ahora a esos países, por ejemplo, Venezuela, Cuba, el mismo Chile, Argentina, ahora Colombia, lamentablemente, y tantas naciones de la tierra que uno dice, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Países ricos, países hermosos, con unos recursos naturales que ni ellos saben lo que tienen, y se encuentran en una situación de caos, de desorden. Te encuentras venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Unos cuantos, ¿no? Te encuentras venezolanos en todas partes donde uno viaja. Me los encuentro en Estados Unidos, en Ecuador, en la península, en todas partes donde vamos hay un montón de gente que ha salido de Venezuela, cuando antes la gente quería ir a vivir a Venezuela, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Es como las fichas del dominó, ¿no? Que las pones así todas paraditas, tumbas una y van cayendo una detrás de otra, y parece como que todos se han puesto de acuerdo, todos opinan igual, todos hablan igual, todos protestan igual, y parece como que se han copiado el uno del otro. Y si uno fuera joven, ¿no? Si uno diría, bueno, vamos a buscar un país donde pueda ganar dinero, donde pueda empezar una vida nueva, la verdad es que está muy difícil la cosa, porque uno dice, ¿a dónde va uno? ¿A dónde va? ¿A qué país se va uno ahora? Europa está en una decadencia
total y absoluta. Hoy vi unas manifestaciones terribles en París, capital de Francia, terribles. Cuando estuvimos en Bélgica el año pasado, vimos un destrozo de la ciudad, equipos de fútbol que se peleaban unos a otros, contenedores quemados, coches destruidos, escaparates de hoteles, de restaurantes, de bancos destruidos. Y pregunto, si uno quisiera ir hoy en día a un país, ¿no?, y decir, bueno, en este país vamos a empezar una vida nueva, pues no es tan fácil. Antes había un abanico, ¿no?, un abanico grande de países, de posibilidades, pero cada vez como que van quedando menos. Y uno tiene que tener una visión espiritual, porque todo lo que estamos viendo no se puede entender, no se puede razonar. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en los Estados Unidos, un país que para muchos ha sido el paraíso terrenal, ¿no?, el sueño de ir a América, ¿no?, el sueño americano, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en las universidades de lujo, porque en Estados Unidos no es gratis estudiar en una universidad, y mucho menos en las que estamos viendo últimamente en televisión, cómo es posible que esos muchachos que van a ser los futuros jueces, abogados, arquitectos, médicos, políticos, etcétera, cómo es posible que sean capaces de perder un curso ante las amenazas de decir, si no entran a clase, si no suspenden las manifestaciones, les suspendemos el curso? ¿Cómo es posible que se la jueguen miles de muchachos, miles de jóvenes, por una causa que a ellos les queda tan lejana? Y cuando hablas con muchos de ellos y les haces 3 o 4 preguntas, te das cuenta de que no tienen ni idea. Creo que comenté aquí un día que estaba un día en la plaza de Tomé Cano y se me acercó un muchacho con una revista, y en la revista había una bandera de Palestina. Y el muchacho iba pidiendo dinero. Y cuando yo le pregunté para qué era esa revista, él me dice, bueno, para apoyar la causa palestina. Y entonces le dije, ¿y cómo se llama el líder político de la autoridad palestina? Dice, no sé. Digo, ¿no sabes cómo se llama el líder de la autoridad palestina? ¿Y cuáles son los 2 partidos políticos mayoritarios en la franja de Palestina? Dice, bueno, hay uno que creo se llama Hamás, pero el otro no me acuerdo. ¿Ah? ¿Has estado alguna vez allí? ¿Conoces a palestinos? ¿Conoces a judíos? Dice, no, a ninguno. Digo, ¿y este dinero que vas a recoger con esta revista lo vas a mandar para allá? Dice, no, no puedo. Digo, ¿por qué? Dice, porque es para hacer más revistas. ¿Cómo? Para hacer más revistas, y lo que quede de limpio de la venta de las revistas, ¿para quién es? ¿Para ti? ¿Para tu bolsillo? Es tremendo, ¿no? Cuando salían por las calles algunos periodistas le decían, oye, ese grito que ya se ha extendido como una especie de cortina, ¿no?, una especie de humo, desde el río hasta el mar, Palestina libre. Cuando le preguntaban a mucha de esa gente, cuando hablan ustedes desde el río hasta el mar, ¿a qué río se refieren y a qué mar se refieren? Oye, es increíble, y esto no lo han hecho cristianos, ni mucho menos, lo han hecho periodistas seculares. Dice que llevaban las manos a la cabeza cuando decían, bueno, será pues desde el mar Caspio o desde el mar Negro hasta... Y no sabían a qué río se referían. Sí, Israel no tiene ni 90 kilómetros de ancho. Y hay un río que es la división natural entre Jordania e Israel, y el río se llama el río Jordán. Y el mar al que se refieren, porque es como decir de extremo a extremo, es el mar Mediterráneo, no el mar Caspio, no el mar Cantábrico, no el mar Caribe, es el mar Mediterráneo. Si se grita que tiene que ser libre desde el río hasta el mar, ¿qué pasa con los 15 millones de habitantes que hay allá adentro? Porque solamente un 20% de los que viven en territorio o en suelo de Israel, solamente un 20% son, vamos a decir, palestinos. ¿Qué pasa con el 80% restante? Bueno, ahí entran judíos, drusos, beduinos, las minorías, pero bueno, estamos hablando de un 80% de una población de 13, 14 millones de habitantes, le quitas un 20%, estamos hablando de millones y millones de personas que son niños, ancianos, familias, jóvenes de derecha, de izquierda, homosexuales, religiosos, evangélicos, ateos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué pretenden hacer con el 80% de la población que no son palestinos? Habrá que matarlos a todos, porque si no quieren que la gente viva ahí, como dijo Jordania hace muchos años, los tiraremos al mar. Los vamos empujando, empujando y empujando, los tiramos al mar, que se ahoguen todos. Estamos hablando de millones de personas, y entonces ya nos podemos apropiar de un nuevo territorio.
Entonces, están reclamando y están hablando de un genocidio y matar a millones de personas. ¿Qué es? ¿Un favor a la humanidad? ¿Un acto de misericordia o de altruismo que tenemos que aceptar y decir amén y sí, guana, porque es lo que está de moda hoy en día? ¿O tenemos que decir, espera un momento? Es decir, juzgamos a los que matan y ustedes quieren hacer exactamente lo mismo o peor. No tenemos ninguna autoridad moral ni espiritual de pedirle a alguien que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, cuando uno va a la Biblia uno busca respuestas a todo este caos y a este mundo enfermo, que lo mires por donde lo mires. Y otra cosa que quiero decirle antes que se me pase, antes que me olvide, es que ahora está el foco del mundo en un punto. Pero permítame decirles que en este momento hay 25 países en guerra, 25 conflictos en diferentes partes del mundo. Pienso, por ejemplo, en el continente africano, que nadie habla de él. Y todos los días mueren miles de personas. Hace unos meses mataron a miles de cristianos como tú y como yo. Y nadie dijo nada. Nadie salió a las calles a protestar diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Tribus contra tribus, ahora sube este y mata al otro, y cuando sube el otro mata al siguiente. Y nadie habla de África. Y me acuerdo que había hace unos meses atrás que todos los días en la televisión salían noticias de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Pocas cosas salen ya hoy en día de Ucrania, ¿sí o no? Y estamos viendo cómo está centrándose todo en un lugar y nos olvidamos de que detrás de todo esto hay una connotación y una lectura espiritual que lamentablemente pocos o nadie está haciendo. Porque claro, si invitan a un periodista, a un político, a un sociólogo, a un antropólogo, a una tertulia, pues hombre, tienen tema de conversación para hablar de lo que quieran. Pero ¿quién explica espiritualmente este trasfondo de lo que está ocurriendo? Nadie. Porque la mayoría de los que opinan, la mayoría de los que tienen una cierta influencia y son invitados a esos canales de televisión, la mayoría de ellos son ateos. Y no tienen ni idea de lo que dice Dios, ni tienen ni idea de lo que dice la Biblia, no tienen ni idea de lo que está pasando espiritualmente hablando. Y no se olviden que en esas partes del mundo, todo el mundo cree en algo. Es como en África. En África prácticamente no encuentras ateos. Y sé lo que te digo porque nosotros hemos ido a trabajar a África. Y en África todo el mundo cree en algo. O en el sol, o en la luna, en los demonios, en Dios, en los ángeles. Todo el mundo cree en algo. Y en Oriente Medio todo el mundo tiene su religión. Unos saben cuál es y los otros también. Luego, no podemos sacar el tema religioso o espiritual de todo esto porque entonces no vamos a entender absolutamente nada. Yo estaba leyendo en estos días y sigo leyendo el libro de Samuel, que para mí es un libro extraordinario. Y en el capítulo 14 se relata una historia que espero que tengan paciencia para poder escucharla. Y la historia dice lo siguiente, 1 Samuel capítulo 14, verso 1. Aconteció un día, ahí tienen la lectura si quieren seguirla conmigo, que Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Recuerden que Jonatán no era el rey de Israel en aquel momento. Jonatán era el hijo del rey. ¿El rey cómo se llamaba? Saúl. Y Jonatán sería el heredero, el príncipe, ¿no? Saúl se hallaba al extremo de Gabaá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, el hijo de Ahitob, que era el hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Dios en Shilo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Fue algo que hizo en secreto. Vamos a ver qué es lo que hace este hombre. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabaá. Es tremendamente interesante cuando estás en Israel y comienzas a leer esto y te das cuenta efectivamente que todo está exactamente igual como dice la Biblia. Este peñasco aquí, aquella montaña allá, el valle en medio. Uno tiene que hacer aquí un esfuerzo de imaginación, pero estando allí, ya te digo, es una maravilla porque allí ves la Biblia, aquí la lees, allí la ves. Y le dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos
Quizá haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Qué tremenda declaración, ¿eh? Qué confianza, qué claro lo tenía. Dios puede salvar con mucha gente o con poca gente. Su paje de armas le respondió: haz lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Qué importante es tener gente a tu lado que tenga la misma fe que tú tienes. Y qué tragedia rodearte y convivir con una persona que no tiene tu fe ni cree en tu Dios. Es una maravilla cuando te despiertas por la mañana y la mujer que está durmiendo a tu lado, sabes que cree en el mismo Dios que tú tienes y pueden orar juntos al mismo Dios y leer la misma Biblia. Y en un momento determinado decir: oye, mira lo que leí, mira lo que descubrí. O ella te lo dice a ti. O vas a la sala y hablas con una de tus hijas o de tus hijos. Pero qué triste tiene que ser levantarte por la mañana, estar un tiempito a solas en oración después de escuchar el devocional de un pastor que tiene un devocional todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y querer ir a él o a ella, decirle: oye, ¿viste lo que dijo? ¿Viste el versículo? Y no puedes decirle nada, porque te va a decir: déjame en paz, por favor. Tu Dios y con tu iglesia, tu pastor y tu religión. Me parece que estás enamorada de ese hombre. Claro, el carnal, ¿cómo habla? ¿Cómo hablan los carnales, hermano? Como los carnales. ¿Y cómo piensa un carnal? Como piensan todos los carnales del mundo, ¿verdad? Pero qué bonito cuando le dice Jonatán: oye, ¿sabes una cosa? Allí están los filisteos, son miles y miles, están armados hasta los dientes. Pero quién sabe si el Señor nos usa a nosotros en este momento para derrotarlos. Vamos a probar, vamos a subir estos peñascos, vamos a jugarnos la vida y hacerle frente, a ver si Dios nos usa. ¿Vienes conmigo o qué? Y le dice el paje de armas: yo estoy contigo, aquí estoy contigo, cuenta conmigo. Tienes que rodearte de ese tipo de gente, amén, hermano. Tienes que rodearte de esa gente fiel. No abundan, pero si lo encuentras, no lo sueltes. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dicen, mira la prueba que va a poner, espero que la entiendas bien: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Dios los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. ¿Entienden, no? Allí están los filisteos armados hasta los dientes en la montaña. Jonatán y el paje de armas están aquí y le vamos a decir: hola, aquí estamos. Si ellos nos dicen: esperen, esperen, vamos a bajar a ver qué es lo que quieren ustedes, Dios no nos va a ayudar en esta empresa. Dios no nos está abriendo las puertas. Pero si alguno de ellos nos dicen: esperen, suban, suban, vengan a hablar con nosotros, prepárate, porque Dios los va a entregar en nuestras manos. Dice: esto será para nosotros una señal, una demostración de que el Señor está en este negocio. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición le respondieron a Jonatán y a su paje de armas: subid, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas: escucha, sube tras de mí, porque Dios los ha entregado en manos de Israel. 2 contra miles de soldados que odiaban al pueblo de Israel. Jonatán subió trepando con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los remataba. ¿Qué te parece? Aprender a trabajar en equipo, aunque seamos pocos, pero unidos en un mismo sentir, ¿verdad? Y trabajando unidos. Lo que se me escape a mí, termínalo tú. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yeguada de tierra. ¿Y saben lo que pasó? Que hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. Dios comenzó a obrar de tal manera que dice la Biblia, si lo siguen leyendo, que empezaron a pelear los unos contra los otros. Ellos hicieron una parte, ellos abrieron brecha en el mundo espiritual, pero el resto lo hizo el Señor. Comenzaron los filisteos a correr con pánico, muertos de miedo, a hacerse daño, a herirse, a matarse unos a otros, porque en eso que estaban haciendo ellos estaba Dios acompañándolos.
Bueno, dice la Biblia en el verso 16 que los centinelas, los que estaban de guardia por parte de Saúl, vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado de otro y era deshecha. Entonces Saúl le dijo al pueblo: pasad revista, ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Viendo los resultados en el campo del enemigo, Saúl dijo: bueno, venga, vamos a aprovechar, pasemos revista y vamos a atacar a estos hombres. Bueno, unos son los que van delante, otros después se suman al carro de los que van delante. Sea como sea, Saúl quiso sacar tajada de todo esto. Saúl dijo: bueno, parece que hay una consternación, que hay un desorden, que hay un caos en el campamento de los filisteos, de los enemigos. Vamos y vamos a aprovechar, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y resulta que van ellos también al ataque, pero este hombre que nunca fue un hombre espiritual, repito, nunca Saúl fue un hombre espiritual, un hombre consagrado, un hombre sincero, obediente a Dios, nunca lo fue, aunque era el rey de Israel y tuvo muchas oportunidades para convertirse poco a poco en un hombre de Dios, las desaprovechó todas. Y resulta que no se le ocurre otra cosa que decir lo siguiente. Mira lo que dice en el verso 24. Los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había hecho un juramento al pueblo diciendo, fíjate lo que se le ocurrió a este hombre: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Claro, tú vas a la guerra, estás horas y horas y horas peleando sin comer, sin reponer fuerza, sin poder beber agua, porque no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, el que coma o beba algo antes de que yo haya tomado venganza de mis enemigos, antes de que llegue la caída del sol, sea maldito. La gente cogió miedo y la gente lo comenzó a pasar mal. Pero Jonatán, que no estaba cuando su padre dio esa palabra totalmente fuera de orden, que no venía a cuento para nada, resulta que él entra en un bosque. Y dice la Biblia que era tanta la cantidad, tanta la abundancia de miel que había en aquel bosque, que con su bordón, con su vara, dice que con la punta tocó así y se llevó la miel a la boca. Lo leemos en el verso 27. Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. ¿Y qué dice? Y el pueblo desfallecía. Un tirano, un carnal, amargándole la vida a la gente. Jonatán y su paje de armas, que ni siquiera la Biblia dice cómo se llamaba, creyendo en el Señor, se la jugaron. Estuvieron dispuestos a perder la vida con tal de que el Señor en un momento determinado los usara y los sorprendiera. Y así fue. Dos personas se enfrentan contra todo un ejército y lo ponen patas arriba al enemigo. Y ahora resulta que este hombre, sabiendo que el Señor está obrando, hace un juramento totalmente fuera de lugar y compromete la vida física de su pueblo. Y dice que el pueblo desfallecía, el pueblo se moría de hambre. Cuando le dan esta noticia a su hijo, a Jonatán, él dice una palabra tremenda. Jonatán respondió, dijo: mi padre ha perturbado el país. El problema de que el país esté tan mal la tiene mi padre. Mi padre ha sido un juguete roto. Mi padre, que no es una persona espiritual, ahora va de espiritual, diciéndole a la gente que no se les ocurra comer pan ni beber agua hasta que el Señor haya puesto a sus enemigos, digamos, en la planta de sus pies y hayan sido derrotados. Y ahora va de espiritual a un carnal. De un carnal no puedes esperar nada bueno. De una persona que no ama, que no respeta a Dios, que no cree ni siquiera en el Dios que tú crees, ¿qué vas a esperar? No pierdas el tiempo con una persona que parece, pero no, a la hora de la verdad, nada de nada. No pierdas el tiempo en una batalla perdida que puedes terminar robándote el alma y perdiendo lo poquito o lo mucho que puedes tener del Señor. No pierdas el tiempo con gente como Saúl,
Saúl era una persona que estaba mal, y el que está mal, ¿qué es lo que transmite? Su maldad, su desorden, su pecado, su desobediencia. Repito, Saúl nunca fue un hombre espiritual, nunca. Ahora, si tú buscas a un hombre o una mujer, allá afuera hay millones. Pero si buscas a un hombre espiritual o a una mujer espiritual, para el carro, porque te va a llevar un tiempo encontrarlo, si es que lo encuentras. ¿Y de Saúl qué se podía esperar, hermanos? Si Saúl era desobediente, si Saúl iba a su aire, si Saúl nunca buscó de Dios, Saúl era todo fachada. Dice que en Israel no había otro hombre más alto que Saúl. ¿Y qué? Y todo lo que tenía de grande por dentro lo tenía de enano por dentro. Y toda la apariencia de Saúl no valía absolutamente para nada, porque a la hora de la verdad nunca fue capaz de tomar pasos de fe, porque no era un hombre de fe. Y como dice Romanos 8, los hombres o las personas carnales se comportan como carnales y piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ahora este juramento lo que está trayendo es una ruina al país, y su hijo lo dice. Su hijo no es diplomático diciendo, bueno, pobrecito mi padre, hay que entenderlo, ya es mayor, en fin, hay que tener paciencia. No hay que tener paciencia. Mi padre ha perturbado al país. El versículo dice, y hay una palabra, esa palabra, ajar, se puede traducir de diferentes maneras. Saben que en la Biblia hay palabras que significan una cosa y ya está, pero hay palabras que son como palabras que nos permiten traducirlas de diferentes maneras. Claro, lógicamente en tu Biblia no vas a tener todas las traducciones, tendrás una. Pero esa palabra ajar se puede traducir por arruinar, por destruir, trastornar el orden, causar problemas e intranquilidad en la gente. Y todo eso, si ustedes observan el reinado de Saúl, que duró 40 años, eso fue lo que este hombre produjo en el país. Ruina, destrucción, trastornos, problemas, intranquilidad, gente endeudada, gente amargada, gente triste, gente sin ánimo de nada, sin ganas de vivir. Y de ahí viene el hecho de que cuando se enteran de que David está en una cueva llamada la famosa cueva de Adulán, la gente prefiere ir a la cueva con David que vivir al lado de este hombre que lo único que ha traído es ruina, destrucción y desesperación al país. Un hombre destruyó un país entero. ¿Es acaso algo que ocurría en el pasado? Ocurre también hoy en día. ¿No hay hombres que han destrozado países enteros? Después a lo mejor se escapan, se van con todo el dinero que han robado y aquí no ha pasado nada, y los que se queden, que paguen los platos rotos, ¿no? O se muere y viene otro tal vez igual o peor que el que se fue. Ha trastornado el país. Qué tremendo, ¿no? Ahora, es interesante notar que cuando uno, por ejemplo, y te animo a que lo hagas un día si te interesa y tienes paciencia para hacerlo, anota, haz una pequeña lista en un cuaderno, cuáles son las características de una persona que es carnal, de una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que puede ser un simpatizante, un oyente, pero eso no significa nada. El diablo también ha oído la Biblia y no se ha convertido, y los demonios, dice la Biblia, que creen y por lo menos tiemblan. Y anota en una lista cuáles son las características de un hijo de Dios. Y te vas a dar cuenta que hay un abismo, no hay punto de comparación entre un carnal, entre un impío, un pecador y una persona que le ha entregado su vida al Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Y no son palabras mías. Es una forma de identificar, de discernir si lo que estás viendo es de Dios o no es de Dios, aunque parece que tiene apariencia de piedad, pero no tiene nada que ver con el corazón de Dios, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar un creyente? Uno que dice que es creyente. Bueno, ahí está en la Biblia. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí están los frutos. Ahí están las características. Si lees, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 4, 5 y 6, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios no trae ruina. Un hijo de Dios no trae división. Un hijo de Dios no viene a dividir, a enfrentar a los hermanos. Un hijo de Dios no viene a hacerle la guerra a nadie. Un hijo de Dios viene a traer paz. Porque los pacificadores tienen que ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que producir y transmitir paz a la gente que les rodea y el lugar donde viven. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante ver que, por ejemplo, Saúl nunca dio ningún tipo de fruto positivo, digamos.
sino más bien todo lo contrario. Fue una persona que trajo, como dice Jonatán, ha perturbado al país. Pero lo peor no es solamente lo que hacía Saúl. Para mí más triste es que había gente que apoyaba a Saúl y seguían a Saúl. Porque cuando usted ve en un lugar desorden, cuando usted ve en un lugar que Cristo no es el centro, cuando usted ve que en un lugar no está la paz del Señor, el Señor no es el protagonista, y usted está en ese lugar, usted está siendo copartícipe de apoyar también el desorden que se predica o se enseña en esa congregación o en ese lugar. No solamente es el que lo hace, sino también el que lo apoya, el que se calla la boca, y el que no reclama, y el que no protesta, y el que no dice nada en contra de la injusticia, de la manipulación, de la mentira, del engaño, del abuso de poder, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que había gente que iba a la guerra, iba al campo de batalla con Saúl, pero dice, iban temblando. Porque este hombre no transmitía seguridad a nadie, ni él tenía seguridad de sí mismo. ¿Qué seguridad va a transmitir a los demás? ¿Qué seguridad va a transmitir Saúl si cuando le dicen que hay uno solo, no son 1000 ni 20,000, sino uno solo que está desafiando al pueblo de Israel, es incapaz de salir de su carpa, de su tienda de campaña, a ver por lo menos de quién se trata? Le tienen que informar, no, es que hay ahí un gigante, un tal Goliat, que está desafiando al pueblo, y él está allí escondido como una rata acorralada. Y cuando se entera de que hay un jovencito, que en este caso es David, que quiere ir a pelear contra Goliat, le dice, bueno, pero espérate, vamos a hacer una cosa, mi armadura, póngansela a él. ¿Pero qué armadura ni sana armadura? Si no te sirve a ti la armadura, le va a servir a otro. Y David dice, bueno, yo por respeto me la voy a poner, pero yo nunca he probado a vivir la vida con la armadura de otro. Yo me defiendo con mi onda, yo me defiendo en el nombre de mi Dios, y si es un león, o si es un oso, o es un gigante, me da igual, porque no voy en mi propia fuerza, voy en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de mi Dios. Yo para qué quiero este escudo si no te sirve ni a ti. Y además me queda grande, porque está hecho a tu medida y no a mi medida. Y no es la armadura la que se tiene que adaptar al soldado, es el soldado el que se tiene que adaptar a lo que Dios tiene para su vida. ¿Qué va a transmitir Saúl? Si dice Jonatán, tú has perturbado al país. Tú has cogido un país precioso, bendecido, lleno de milagros, porque no hay otro pueblo, ni lo habrá jamás sobre la faz de la tierra, que haya visto más milagros que el pueblo de Israel. No hay ninguna nación de la tierra que haya visto tantos milagros y continuos y variados como el pueblo de Israel. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay que tener memoria, pero memoria para lo bueno, no memoria para lo malo. Tú has cogido un país bendecido, tú has cogido un país con una expectativa tremenda de empezar una vida nueva, y lo has destruido y lo has perturbado. Y es como cuando hay agua cristalina y de repente metes la mano y mueves hacia el fondo y sale todo el barro, ¿no? Todo lo que hay en el fondo, y se enturbia el agua. Eso es lo que tú has hecho. Tú has enturbiado y estropeado a un país precioso. Tú lo has destruido, porque tú estás destruido como hombre. Y Dios te ha desechado. Incluso al profeta Samuel le dijo, ya no ores por él, porque ya le da igual que oren o que no oren. Fíjate cómo era este hombre, tan empecinado en su maldad, que dice la Biblia que cuando Dios no le respondía, porque ya Dios no le respondía, se iba a consultar a una adivina, a una bruja. Dice, bueno, si Dios no me responde, por lo menos que el diablo me responda, como hacen muchos hoy en día, que ya Dios no les responde, que ya Dios no está con ellos, pero sin embargo siguen buscando en los instrumentos del diablo una respuesta a su matrimonio, a su enfermedad, a su economía, ¿verdad? Si Dios no me responde, ¿qué te va a responder Dios, hombre? Si solamente por el hecho de tener vida tenías que ser una persona tremendamente agradecida, y estás todo el día viendo los defectos de los demás y te olvidas de verte los tuyos propios. Saúl, cuando el profeta Samuel lo confronta y le dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Te hemos dicho que no cojas nada del enemigo. Y él dice, no, yo no he cogido nada. No, yo no. Ah, no. ¿Quién lo ha hecho entonces? El pueblo. ¿Se acuerdan de esta historia? El pueblo ha sido, yo no he sido. Pues mira, si ha sido el pueblo, tú eres peor que ellos, porque tú eres el rey y no te has enterado, o sí te has enterado y ahora le estás echando la culpa a los demás, que es lo que hace el cobarde. El cobarde siempre le echa la culpa a los demás de sus errores. No, yo no tengo la culpa, ese fue Dios, no, ese fue mi marido, ese fue el gobierno, ese fue el diablo. Siempre alguien culpable, pero nunca te para. Como por ejemplo David dijo, yo he pecado.
Yo no le voy a echar la culpa a la vecina, ni le voy a echar la culpa al clima. No, yo he pecado, yo he metido la pata, yo he hecho lo que no tenía que haber hecho nunca. Y soy digno de muerte. Y pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Pero el cobarde no tiene valor ni siquiera para salvar su alma. Y todo lo que estamos viendo en el mundo es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. El mundo espiritual siempre, pero ahora, en los últimos tiempos más que nunca, está teniendo una influencia sobre el mundo tremenda. Porque no es normal lo que está pasando, hermano. ¿O ustedes lo ven normal? No es normal que a donde vayas, a donde mires, que no te dan ganas ni de ver las noticias de televisión. Todos son muertos y secuestros y esto y lo otro y guerra por aquí y guerra por allá. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque el Señor Jesucristo dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero de quién se va a enfriar? ¿De los de la calle? Pues ya están congelados. Los de la calle no son cristianos, ya no están ni siquiera en el libro de la vida. ¿De quién se va? ¿De a quién se refiere el Señor cuando dice que el amor de muchos se enfriará? De aquellos que un día tuvieron sus corazones ardiendo para el Señor, pero se enredaron en este mundo, se dejaron envenenar y arrastrar por la corriente de este mundo y se apartaron del Señor y se han convertido en religiosos que cumplen con una serie de ceremonias y de rituales como Saúl lo hacía. Saúl, cuando por fin ya el pueblo puede comer y se da cuenta de que la gente está tan hambrienta, tan desesperada, que empiezan a matar animales, y ellos no podían comer animales con sangre, pero tenían tanto hambre que dice que se comían la carne y la sangre, y le dicen a Saúl: oye, el pueblo está pecando. ¿Cómo que está pecando? Sí, porque tienen tanta hambre que ni siquiera tienen tiempo para escurrir al animal, sacarle la sangre y luego comerlo. Y entonces dice: bueno, traigan una piedra grande, traigan una piedra enorme y que sacrifiquen los animales encima. Y ahora vas de espiritual. Ahora vas de espiritual. Ahora que has hecho pecar al pueblo. Ahora que has traído perturbación al pueblo. Ahora que has arruinado a toda la nación. Ahora te la da de espiritual que hagamos sacrificios al Señor. Tremendo, ¿verdad? Y la gente está tan ciega que como se te ocurra decir algo que vaya en contra de la norma, te matan. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había vuelto a ver en el mundo que se le prohibiera, por ejemplo, por el gran delito, por el terrible crimen de ser de nacionalidad judía o israelita, que se le prohibiera a un maestro de universidad entrar a dar las clases a sus alumnos. Eso no se había visto nunca desde los años 40. Eso yo nunca lo había visto desde que tengo uso de razón. Pero hemos vuelto otra vez a ver ahora. Y ahora están proponiendo en grandes universidades de una élite que son carísimas estudiar en esas universidades. Eso es para ricos. Están diciendo de aquí para allá, en todo caso, sean clases para esta gentuza, y de aquí para acá para nosotros que somos los buenos. Y eso ya pasó en España en la época de Franco, cuando se les amenazaba a los cristianos evangélicos que cuando morían no se les iba a dar santa sepultura en los cementerios. Y por eso hay iglesias evangélicas muy antiguas en España donde tuvieron que comprar un terreno para poder enterrar a los muertos, a los hermanos que morían en las iglesias, porque les amenazaban que si eran protestantes o evangélicos no se les enterraría en Campo Santo. Y estamos volviendo para atrás. Ahora que hay más tecnología que nunca, ahora que hay más información que nunca, ahora que supuestamente cuando mejor teníamos que vivir, porque lo tenemos todo. Tenemos cosas que jamás muchas generaciones soñaron ni siquiera que existirían. Y nosotros que tenemos el mundo en la mano y que nuestro teléfono, nuestro móvil, nuestro celular tiene más tecnología que muchos cohetes que subieron a la luna hace 40 o 50 años. Ahora que podemos ser los más felices del mundo, el hombre está más vacío y más hueco que nunca. Porque ha perdido el factor espiritual. Porque le ha dado las espaldas a Dios. Y creyéndose ser sabios se hacen necios e ignorantes. Y estamos viendo en el mundo cómo hay personas que son capaces de hacer locuras creyendo que defienden una causa justa. Y yo no estoy justificando a nadie, ni estoy haciendo publicidad ni de unos ni de otros. Así de claro. Simplemente digo, utilicemos un poco el sentido común. Si no quieres emplear la fe porque no la tienes, bueno, pues si no la tienes, no la tienes. Pero por lo menos empleemos el sentido común. Es normal pedir que se maten a 15 millones de personas para apropiarse de un territorio, cuando cualquier país árabe tiene miles y miles y millones de metros cuadrados. Es normal que la gente se levante como si fueran animales salvajes contra una mujer que paseando el otro día por las calles de Madrid se le insulte
Y si no llega a intervenir la policía, la matan y la violan allí mismo, simplemente por el gran delito de ser judía. Como si nosotros pudiéramos elegir el lugar de nuestro nacimiento. Tú elegiste nacer aquí. Tú escogiste este país, esta isla, esta ciudad. Tú elegiste a tus padres. El apellido que llevas, tú lo elegiste. Tuviste la opción de elegir, no, este papá no me gusta aquel. No, esta mamá no, me gusta más aquella. ¿Pudiste escoger a tu padre y a tu madre? Son detalles que se nos escapan de las manos, como no solamente ese, sino también dónde vamos a morir. ¿Puedes elegir el sitio donde quieres morir? ¿Puedes elegir la enfermedad o la forma como vas a morir? No lo puedes elegir. Es que yo no soy cristiano, es que da igual, yo soy cristiano y no puedo elegir ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni la forma como voy a morir. Son cosas que se escapan de nuestro control. Y una persona que ha nacido en Afganistán, o en Marruecos, o en Estados Unidos, o en La Palma, en La Gomera, o en Jerusalén, en Israel, ¿qué culpa tiene una persona de tener una documentación diferente a la nuestra? No, hay que ir a por él, porque es diferente a nosotros. Pero es que esto ya me suena. Esto me suena a mí a lo que pasó en territorio europeo hace 70 años atrás. Es lo mismo. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y así como Saúl trajo turbación, ruina, descomposición moral y espiritual a Israel, estamos viendo que nuestro país, nuestro mundo, está entrando en una crisis total de valores, de principios, de moral y de todo. Pero no nos tenemos que sorprender por nada de esto, queridos hermanos, porque la Biblia dice que todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas y zarandeadas. Y llegará un momento en que la única dirección a la que podemos mirar es hacia arriba. La Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y quiero recordarles que esta turbación que vino a consecuencia de la mala cabeza y de la mala influencia de Saúl, la vamos a experimentar nosotros, si no es que ya la estamos experimentando en carne propia. Y recordar lo que dijo el Señor. ¿Saben cómo van a ser los últimos tiempos? Hombre, y hay que ser torpe, ¿eh? Hay que ser ciego. Es que no hay que ser ni cristiano para entender lo que voy a decir ahora. Si no entiendes que este mundo está enfermo y en coma y que estamos en los últimos tiempos, querido, es que no entiendes nada. Cualquier persona sabe que este mundo no puede seguir más tiempo así. Todo el mundo sabe perfectamente que esto no aguanta más, que esto va a explotar por algún lado en cualquier momento. La economía no da más, la maquinita no da más. Esto va a explotar en cualquier momento, o por Europa, o por Asia, o por Israel, o por Europa. Por cualquier lugar va a explotar en cualquier momento. Y todo el mundo sabe, o deberíamos de saber lo que el Señor dijo de nuestros tiempos, que serían como los días de Noé. ¿Le suena a usted el personaje de Noé? ¿Sabe algo usted de Noé? Generalmente lo que sabemos de Noé es que era un señor que se dedicó a construir un barco para que cuando lloviera mucho se metiera en él y no se muriera. Y punto, ya algunos ya no saben más. Pero yo te voy a decir un poquito más detalles. Noé fue un hombre que no se dejó contaminar por la sociedad depravada y perversa en la que él vivió. Porque la Biblia dice que Dios, lo dice metafóricamente, ¿no? Que Dios miró hacia la tierra y vio que toda la humanidad estaba en una descomposición espiritual sin precedentes. La gente eran peor que animales, y yo creo que hemos llegado a un punto que los seres humanos se comportan peor que animales. Yo hasta el otro día tenía un perro que lo he hecho muchísimo de menos, ojalá no lo hubiera tenido que sacrificar, y les puedo asegurar que me fiaba más de mi perro que de mucha gente, incluso de algunos que se llaman cristianos, porque sé que él nunca me iba a traicionar y era lo más fiel que me podía imaginar en esta vida, que pudiera dar la fidelidad a un animal. Y estamos viendo cómo el ser humano se comporta peor que un animal, que padres que adoptan hijos son capaces a los pocos años de acabar con sus vidas, y eso lo hemos visto aquí en España. Y no será la primera o la última vez que ponemos la televisión y vemos que aparece una criatura hasta con el cordón umbilical dentro del cubo de basura enrollado en una bolsa plástica. Eso no lo hace ni la peor bestia de la tierra, hombre. Eso no lo hace ningún animal. Nosotros los seres humanos sí hemos sido capaces de hacer eso, y peor todavía. Y las barbaridades que se hicieron en los kibutzim el día 7 de octubre en Israel, hermanos queridos, ustedes no han visto ni la misa de la mitad. Cosas que no se pueden decir aquí porque automáticamente pues nos censurarían, porque son palabras muy fuertes, imágenes terribles de cosas que se hicieron en nombre de la religión o no sé de qué Dios. Hermanos queridos, Noé fue un hombre que no se dejó marcar por la sociedad de su época, sino al contrario, él se mantuvo fiel, como Daniel, como José, como David y tantos hombres.
Y no solamente no se dejó manipular, sino que además predicaba y decía: viene un diluvio, que esto se va al garete, que vamos a ser destruidos, que viene una desgracia a nivel universal, prepárense. Nada, la gente pasaba de todo. Mateo capítulo 24 dice que minutos antes del diluvio, escuchen esto, hermano, minutos antes del diluvio, la gente estaba comiendo como si nada, y bebiendo y casándose. Oye, cuando tú te casas con una persona es porque tienes un plan de futuro, quieres establecer una familia, crear un hogar. La gente minutos antes del diluvio estaban como si nada fuera a ocurrir. Y Noé sabía que al planeta Tierra le quedaban minutos de vida. Minutos de vida. Y el Señor Jesucristo dice: así va a ser la época de ustedes. Así va a ser España y las Islas Canarias dentro de unos años. Así va a ser Europa. Vayan por el mundo entero y se van a dar cuenta que la gente, ¿qué es lo que quiere? Ganar dinero, vivir bien, viva la pepa. Dios, ahí está Dios, ya ni siquiera dónde lo dejaron. Igual que la sociedad de Noé. Gente pervertida, gente infiel, gente traicionera. Y quiero en esta noche terminar, porque no quiero aburrirles, pero yo quiero leerles lo que dice la Biblia de cómo va a ser Canarias, cómo va a ser España, cómo va a ser el mundo en los últimos tiempos. Póngase de pie conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios a través de la pluma del apóstol Pablo lo siguiente, hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y usted piense, analice si lo que estoy leyendo lo está viendo ya, o es algo que usted dice: estos son cuentos de esta gente que siempre está metiendo miedo con el apocalipsis y con la venida de Cristo. Siempre están. Bueno, usted siga jugando al boliche, usted siga alargando la cuerda. También tienes que saber esto, le dice Pablo a Timoteo y a todos nosotros en esta tarde, que los últimos días serán tiempos peligrosos. ¿Saben? Esta palabra peligroso la estudié en el griego y dice que es la palabra chalepos, que significa tiempos desprovistos de todo principio moral o espiritual. Todo vale. Lo quieres hacer y te gusta, venga, para adelante, da igual. Esos serán los últimos tiempos. Como aquellos griegos que le daban tanta importancia al deporte, al culturismo, al hedonismo. Primero yo y después más yo, ¿no? Aquellos hombres que eran tan cultos, tan filósofos, y después eran unos depravados y unos corruptos terribles. Dice: los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Egoístas. Si yo estoy bien y aquel se está muriendo, allá él. Esa es la sociedad que viene manifestándose desde el tiempo del COVID. Antes del COVID, la gente era diferente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Antes del COVID había una solidaridad, había algo que se ha perdido. Hoy en día cada uno va a lo suyo. Hay una agresividad en la carretera. Coja el coche, vayas a dar una vuelta por la isla. No se te ocurra decirle nada a alguien. Y estamos en Canarias, vete a la península, dile a alguien, saca con un hacha y te corta ahí. Bueno, y si te vas a otros países ni te cuento. Egoísmo por todas partes, avaros, vanagloriosos. Nunca hemos vivido en una sociedad de tanta vanidad. Miren la televisión, miren los programas que tienen más éxito. ¿A qué se dedican? Gente sin estudio, sin esfuerzo, sin trabajo, sin darle un palo al agua en toda la vida. ¿A qué? Pues ya saben a qué, ¿verdad? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Nunca ha habido tanta desobediencia y tanta falta de respeto de los hijos hacia los padres como de unos años a esta parte. Ingratos, impíos, sin afecto natural, le da lo mismo 4 que 40. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo que ama la gente? Lo malo, lo prohibido. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escucha bien esto es muy fuerte. Tendrán apariencia de piedad, de niño bueno, de mosquita muerta, pero cuidado, negarán la eficacia de ella. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. No le abres tu puerta de la casa a Dios. Sin embargo, después le abres la puerta de tu casa y de tu vida y de tu alma a cualquier mequetrefe, que lo único que quiere es llegar a la meta y después cogerte como la araña y tirarte a un lado y decir: venga, la siguiente, una más, un trofeo más de guerra.
se meten en las casas, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y ahí podríamos seguir leyendo la lista de cómo se describe a la perfección, como si fuera un periodista del siglo XXI, Pablo diciendo: así va a ser la gente en España, en Europa, en América, en el mundo entero, en los últimos tiempos. Y aquí estamos tú y yo, hermanos. Podríamos haber nacido en otra época de la historia, más espiritual, más respetuosa, más recatada, pero no, Dios ha decidido que vivamos en esta época de la historia. Y estamos viendo cómo están perturbando y rompiendo naciones enteras, países enteros. España va cuesta abajo y sin frenos. Y este señor que está ahí sentado se cree que puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada. Pero llegará el momento en el que Dios diga basta. Y va a ser pronto, hermanos. Y tenemos que estar preparados como hijos de Dios para no dejarnos manipular por nada ni por nadie. Si nos llaman locos, si nos llaman fanáticos. Hace poco le dije a una persona: cuando vengas a hablar conmigo, no me vengas con ese escote que te llega a la rodilla. A mí se me respeta y este lugar se respeta. ¡Oh! Se fue ofendida, muy ofendida porque el pastor no tiene amor. Y le dijo: no. ¿Saben, hermanos queridos? Nosotros como cristianos tenemos que tener criterio propio y personalidad. Si alguien no quiere cambiar, no cambies, hijo, pero no me vengas a cambiar a mí. Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios no me tiene que demostrar nada. Porque con lo que ha hecho Dios en mi vida, me sobra. Porque la vida, a quien se la debo, es a Dios y no a ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y en esta tarde piensa en esto. Piensa en esto, ¿eh? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy con tu vida? ¿Qué vas a hacer con la palabra que has oído en esta tarde? Bueno, un sermoncito más del pastor aquí y tal. Bueno, está bien. Ojalá me hubieran hablado a mí así hace años. No hubiera sido el golfo que fui, ni hubiera perdido el tiempo que perdí. Pero doy gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mi vida, como la está teniendo de todos y cada uno de nosotros. Y espero que los jóvenes de esta iglesia sean jóvenes con criterio y con personalidad. Cuidado con los muchachos que vienen a seducirles con palabras bonitas y con promesas hermosas y luego pidiéndote que haga lo que ellos jamás van a hacer. Valórate, hazte respetar, ponte en tu sitio y no pierdas el tiempo, porque yo le digo a la gente: más vale estar solo o sola que mal acompañado. Señor, te pedimos que en esta tarde tu palabra nos haya hablado y nos haya penetrado el alma y nos haya sacudido nuestras conciencias y hayamos despertado a la cruda realidad de que los tiempos finales serán tiempos duros, difíciles, peligrosos, desprovistos de toda moral y de principio bíblico. Pero Señor, te pedimos que nuestra fe no sea contaminada ni envenenada por este mundo, sino que nos mantengamos firmes en la obra del Señor, creciendo siempre, avanzando, seguimos adelante en tu nombre, Señor. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, Señor. No queremos perder el tiempo, queremos honrarte y servirte a ti, Señor. Y pedimos que todas las personas que vengan a esta congregación vengan para verte a ti y a escuchar tu palabra, Señor. Y si no es así, pues que Dios los bendiga. Pero estamos en este lugar no para endulzar los oídos de la gente, no para agradar los corazones de nadie.